Bueno, vamos a arrancar y hacemos una oración y ya comenzamos. Por ahí hablamos más pausado para que se escuche, por ahí se satura, viste que está medio, como que está retrasado, decía Samuel. Lo vamos a hacer más pausado. ¿Oramos? ¿Les parece? Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque un jueves más nos podemos juntar, estar unidos, Señor, de esta manera, de forma virtual. Gracias, Señor, por estos sistemas que podemos estar conectados y que podamos vernos y podemos charlar un poco y compartir, Señor, de tu mensaje. Quieras tú ministrarnos, Señor, en esta hora y que podamos, Señor, tener libertad en nuestra mente para poder entender y comprender el mensaje que tú tienes para nuestras vidas en este día. Te agradecemos, Padre, por todo. Tu presencia está garantizada porque nos reunimos, Señor, en tu nombre y queremos aprender más de ti. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, muy bien. Veníamos estudiando el Evangelio según San Juan y hoy nos toca el capítulo 5. Si tienen la Biblia ahí, si la tienen cerca, si quieren ir siguiendo con la lectura, y vamos a usar la misma metodología, vamos leyendo y lo vamos muy bien ahí. La Biblia papel, muy bien, hermano, felicitaciones. Un día felicitado. Bien ahí, Julián. Vamos leyendo y vamos analizando y si alguno tiene algún... Bien ahí, Oscar, bien ahí. El que tenga algún comentario me va frenando y vamos entre todos dialogando y compartiendo el mensaje. Bueno, comenzamos. Juan capítulo 5. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. O sea que había un estanque donde estaba lleno de enfermos, y parecía ser que había un tiempo de Dios en cual enviaba un ángel y movía las aguas, y el primero que se metía al agua quedaba sano de... ¿Cómo? El tanque estaba lleno de agua. Y de tanto en tanto movía el agua y el primero que entraba en el estanque quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera, ¿no? Y dice que allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No aclara qué enfermedad era, en este pasaje no aclara qué enfermedad era, pero hacía 38 años. Imagínense ustedes estando enfermo 38 años. Medio bajón, bastante cansador, ¿no? Soportar una enfermedad tanto tiempo. Pero dice que cuando Jesús lo vio acostado... ¿Cómo? Que no podía caminar. Dice, en este pasaje dice, posiblemente sea un paralítico, sí. Dice, cuando vio Jesús, lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo allí. Y le preguntó, ¿quieres ser sano? Señor, le responde él, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende primero. Siempre uno le ganaba de mano. Él quería ser sano, pero posiblemente sea paralítico y le impedía llegar a tiempo. Dios preparaba un tiempo de sanidad enviando al ángel y no llegaba a concretar su sanidad porque tardaba y siempre alguien le ganaba de mano. Entonces Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Sí, Señor. Pero, entre tanto que voy, no tengo quien me meta. Entonces dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Al instante, solamente con la palabra, Jesucristo le dice, toma tu lecho y anda. La enfermedad que haya sido
desapareció, simplemente con la palabra, como veíamos en la lección anterior. Con el poder de la palabra, Jesucristo aplicaba sanidad a cualquier enfermedad, a cualquier enfermo, automáticamente, con la autoridad que tenía Cristo, quedaba sano. ¿Eh? Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Aparecieron acá los religiosos como diciendo, no, hoy no es día para andar haciendo milagros, no es día para ser sanado. Un milagro, ¿cómo no lo vas a festejar o cómo no te vas a sorprender? No importa el día. ¿Qué importaba? Si el tipo había sido 38 años enfermo y porque le planteaban por qué andaba en un día de reposo, por qué había sido sanado en un día de reposo. Entonces, el que había sido enfermo, ahora ya sano, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién había sido, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. O sea que el enfermo ni siquiera sabía quién era Jesucristo. Simplemente Jesús le preguntó si quería ser sano y él le dijo que sí. Y Jesús lo sanó. Entonces, después dice... No, el enfermo le dijo que no tenía que llevar el estanque. Claro, le dijo... Él le pregunta, ¿quiere ser sano? Y el enfermo le contesta, entre tanto que yo voy, siempre se mete otro antes que yo. Él pensaba que Jesucristo lo iba a ayudar a meterse, o que iba a quedarse con él, quizás, hasta que llegue ese tiempo de que el ángel vuelva a descender. Sin embargo, Jesucristo... ¿Cómo sale cortado el audio? ¿Cómo? ¿Cómo me dijiste, Samuel? El tipo lo primero que dijo fue una justificación, donde dijo que tiene una... Claro, puso como una excusa, como la barrera que estaba teniendo. No le dijo sí de entrada, es verdad. Era claro que quería ser sano, pero lo primero lo primero que expuso fue digamos, las barreras que existían o la imposición, lo que impedía que él pudiera llegar a esa sanidad. Pero era claro que él quería ser sano, por algo estaba en el estanque. Y había pasado 38 años y la verdad que, ¿cómo no va a querer ser sano? Entonces, dice que después, en el 14, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Podemos desmenuzar de este versículo que la enfermedad que él tenía era por un pecado. Había cometido un pecado en el cual le había venido esa enfermedad. Dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Para que se mantenga en santidad, para que se mantenga en obediencia. Y hoy por hoy también lo podemos ajustar a nuestra vida. Muchas veces, nuestro cuerpo puede estar azotado por una enfermedad, quizás, hay que ver cada caso, como siempre hablamos, pero producto de un pecado, de un error que hayas cometido. No quiere decir que Dios no te perdone ese pecado, pero a veces una enfermedad puede aparecer para ajustar nuestra alma, para ajustar aquellas cosas que todavía están en desorden. Y estoy hablando de algo interior. A veces Dios toma esa situación de enfermedad para atraernos más a Él. A veces el dolor, como hablábamos ayer, pasar por un proceso de dolor es lo que te atrae. Hay personas que con el dolor se alejan de Dios y otras personas se acercan más a Dios. Porque el trato de Dios con cada uno es distinto y es personal. Y es loco, ¿no? Pareciera ser que una situación de dolor es la que Dios utiliza para llamar nuestra atención, para llamar
digamos, prender ese deseo por las cosas de Dios, encender ese deseo, ¿no? Por volcarnos más a Dios. Parece ilógico, pero funcionamos así. El ser humano funciona así y pareciera que con cada uno el trato de Dios es diferente. El mismo dolor, que una situación difícil que pueda pasar cualquier persona, en este ejemplo, una enfermedad, quizás a otra persona lo aleja y se reniega o se retoba, por decirlo. Pero quizás Dios tenga que tratar con esa persona de otra manera, ya que por ahí capaz que el dolor no lo acercó, tendrá que buscar Dios la forma de llamar su atención de otra manera. A veces es complejo la obra de Dios en cada uno, es distinto. Por eso a veces nos cuesta entender la obra de Dios en cada uno de nosotros. Quizás no entendemos cómo Dios está obrando en, la otra, en un hermano, en un conocido, en un familiar. Pero lo que sirve para uno pareciera ser que para otro no. Lo que a uno ablanda, al otro quizá lo endurece. Entonces Dios tendrá que usar otro método distinto con cada uno de nosotros. Y eso pareciera ser que lo hace como más ilógico para nuestra mente, como Dios obra con cada uno de nosotros. Dice el 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ahora sí lo identifica bien. ¿Quién había sanado? ¿Quién había quitado esa enfermedad? Lo identifica bien, que era Jesucristo. ¿Mm? Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Acá no entendían, ¿no?, que era el Mesías. Les costaba entender. Dice el 19, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todo lo que veía hacer al Padre, Jesucristo lo hacía. Y hoy por hoy también a nosotros nos toca este versículo. Lo que hace el Padre, nosotros deberíamos hacer. El Hijo siempre es el reflejo, debería serlo, el reflejo del Padre. Nosotros como padres tenemos esa capacidad, a veces nos damos cuenta y a veces no, de influir sobre nuestros hijos. De influir positivamente o negativamente. Pero lo que nuestros hijos ven de nosotros, ellos lo aplican. Si ustedes se ponen a pensar, quizá, ahora no sé, porque ya nuestros hijos ya son grandes, pero cuando los nenes son chiquitos, copian todo de nosotros. ¿O no, César? Totalmente. Te copian todo. Lo bueno y lo malo. Ellos miran nuestra vida. O sea, Claro. Y absorben todo. hay, un- hay, un- hay, hay una, hay una frase que dice, si tu hijo no te presta atención cuando le hables, no te hagas problema total, él te mira todo el tiempo. Sí, te observa. Te observa todo el tiempo. Y sobre todo los adolescentes. Tener, tener cuidado cómo reaccionamos ante situaciones, cómo podemos ver a una mujer que no sea nuestra esposa, cómo podemos reaccionar en un enojo, en un semáforo rojo, cómo reaccionamos en distintas cosas cotidianas de la vida, que después, si en las cotidianas de la vida vos sos un error, continuamente no le queda después de tu hablar, que no sabes nada, Claro. El trato también. no te cree nada. No te crees. El trato diario, ¿no? Anda, anda, anda a mentirle a otro. No te lo dicen, ¿no? Por respeto no te lo dicen, te dicen lo que sí, pero por dentro están pensando, No te creo nada. mi viejo dice una cosa, pero después yo no quiero que hace otra.
Sí, la verdad que sí. Bueno, seguimos, dice en el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Mm? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos los, para que todos los honren, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquel que ya ha creído en Jesucristo ya está viviendo la vida eterna. Es lo que dice este versículo. Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. O sea que ya... Sí, te escucho. Creo que es el libro de los Hechos, me parece. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el Hijo de Dios y al Padre. Ya. La vida eterna es conocer a Jesús. Sí, así es. Creo que en un versículo después más adelante, que yo estaba repasando, hace referencia en este mismo, no sé si en este capítulo o en el que viene, hace que esta es la obra del Padre, que esta es la vida eterna, que conozcan al Padre, a través de Jesucristo. Dice el 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. El oír la voz de Cristo produce vida en nosotros. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y aquí hace referencia a que los muertos resucitarán primero, ¿no? Cuando Cristo regrese por segunda vez, los muertos resucitarán, oirán su voz desde los sepulcros, se van a levantar. Y nosotros, si aún vivimos, seremos transformados, en lo que dice la palabra, ¿no? Esa es nuestra esperanza, el regreso de nuestro Mesías, de nuestro Cristo. Y dice, y todos los que hicieron, y el 29, y todos los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. O sea que está vinculado en cómo nos hemos comportado, en cómo hemos obedecido y cómo hemos creído al Evangelio, ¿no? La resurrección es para todos. El tema es que unos para vida eterna y los otros para condenación. Dice en el 30, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Aquí se separa Cristo de Juan, no hace la diferencia. Que él era antorcha que alumbraba, que iba alumbrando el camino, que iba preparando el camino para Cristo. Fue el presentador de Cristo. Ese fue el ministerio de Juan, el preparar el camino para el Mesías. Fue un ministerio muy corto, ustedes saben. Dice el 38, ¿ni tenéis? El 39 dice, escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La gente por ahí, como todos, a veces nos falta el conocimiento de que la Escritura lo único que hace es referirse a Jesucristo. Toda la Escritura está basada y está inspirada en la obra de Cristo y en la persona de Jesucristo, de cómo iba a, él a redimir a, a Israel y a todos aquellos que creyeran en su nombre. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis está hablando simplemente todo el tiempo de Jesucristo. Lo escucho re entrecortado. Se entrecorta, parece, sí. Sí. El Antiguo Testamento siempre fue, como se dice, tipo y sombra de lo que Jesucristo iba a hacer en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en la obra de la cruz. ¿Mm? Todo el tiempo los profetas, las historias bíblicas hacen referencia y son tipo y sombra de Cristo, de cómo Él iba a redimir a, a los que creyeran en Él, sean israelitas, sean judíos o gentiles como nosotros que no somos parte del Israel natural, del Israel terrenal, sino de un Israel espiritual. ¿Mm? Dice, escudriñad las escrituras, el 39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, lo dice Cristo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Es duro acá el versículo, ¿no? Le dice a los religiosos, a los que cuestionaban por qué él estaba sanando en un día de reposo, le está diciendo, yo conozco que no tenéis amor de Dios. Se jactaban de una religiosidad, se jactaban de ritos, de requisitos, de cumplir un requisito, pero el amor de Dios no estaba en su corazón. Recién se acababa de sanar una persona de 38 años de enfermedad y en vez de alegrarse, de regocijarse, de abrazarlo y de dar gloria a Dios, empezaban a cuestionar por qué había sanado Jesucristo en un día que supuestamente estaba prohibido hacer todo tipo de actividad. ¿Qué mejor que un milagro se haya hecho en un día de reposo? Si el día de reposo fue creado ¿para qué? Para buscar a Dios, para pensar en Dios, para dejar los quehaceres de todos los días y abocarse al estudio de la palabra, buscar el rostro de Dios. ¿Qué mejor acto de un milagro, una señal hecho en un día de reposo? ¿Qué les parece a ustedes? Ahí está, ahí está una prueba de, de lo que uno puede tener en la vida, aún yendo a la iglesia, un pensamiento carnal, como tenían ellos, no un pensamiento espiritual, que el pensamiento espiritual se reflejaría en esos frutos del espíritu, ¿no? En la acción, todas esas cosas que Dios tenía, que Cristo tenía, pero como ellos tenían un pensamiento carnal, aún siendo los líderes de la iglesia, ¿no? Sí. Entonces, la diferencia que podemos hacer nosotros es cuando nuestras vidas realmente viven una vida de espíritu y no una vida carnal, porque una vida en el espíritu nos tendría que alegrar cuando alguien es sano, cuando hay compasión. Amén. Amén. Y no estar haciendo lo otro, porque tal y como que podríamos decir a tiempo de hoy, peor a uno que se sana y sabemos que este tiene pecado. Y lo primero que decimos en vez de explicar que esa persona fue sana, decimos, y violó este tiene más pecado que el otro. Sí, sí. Pero bueno. Tenemos un pensamiento carnal porque vivimos una vida carnal. Entonces, cuando uno empieza a vivir una vida espiritual, empieza a tener esos pensamientos diferentes, empieza a tener esos pensamientos de compasión, de misericordia, de no buscar
Claro, es imposible. En la carne es imposible agradar y entender a Dios, es imposible. Eh, el, eh, el 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibís. A Jesucristo que venía enviado de Dios, que traía la verdad, que Él era la verdad, no recibían su mensaje, su testimonio. Y cualquiera que venía en su nombre, lo recibían con bombo y platillo, y abrazo y beso. ¡Ja! No tendrás COVID, hermano. Hoy, hablando, haciendo referencia a eso, hoy estaban dando las noticias que el factor cero es resistente al virus. ¿Hay alguno con factor cero en los presentes? ¿Sí? Somos tres, hermano, ¿usted? El factor cero es resistente al virus. Sí, tiene como un plus. No te digo que si te enfermas no te va a agarrar nada, pero como que tiene más resistencia al virus. Soy negativo, sí. Cero negativo. Sí. ¿Cómo? ¿Vos, César? Tengo positivo. Cero positivo. Sí. Yo no soy negativo como ustedes. ¿Eh? Sí, sí. Como que Dios. No, no, el hermano no sé qué es. ¿Qué es usted, Benigno? ¿Qué factor de? H, RH, positivo. Ah, bueno, no es cero. Cero no es. No, no es cero. Pero bueno, bastante bien. De 4 3, bien. Así que, hermano, si pensaban irse al cielo con COVID, no, no van a ir con COVID. No, no, no. No, amén, gloria a Dios. Bueno, dice el 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo? Tenemos que esperar el colectivo que viene. Este no. El azul. Sí. El azul que va a papel. Encima va pago. Dice el 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Ellos tenían la fe y la esperanza puesta en la ley, en Moisés, ¿no? En la ley le decía lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿no? Lo que Dios estaba esperando. El tema es que no cumplía nada. Hasta el día de hoy nadie ha podido cumplir, salvo Cristo, nadie ha podido cumplir la ley en su totalidad, porque si vos fallabas en un solo punto, eras deudor de toda la ley, culpable. Entonces no era imposible. Pero así todos tenían la esperanza en eso, ¿no? En la ley. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Dice, ahí arrancamos el 6, capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido la gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe, que después se transformó en el evangelista, ¿no? El que fue a Samaria, que lo conocemos. Felipe en este momento estaba siendo procesado, era uno de los discípulos. ¿Mm?
¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Le preguntó Felipe. Entonces en el 7 dice, Felipe le respondió diciendo, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo, los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de las 5 panes de cebada, sobraron de todo lo que habían comido. Entonces, aquellos hombres vieron la señal que Jesús había hecho. Dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esta señal que Cristo hizo, con 5 panes, ¿no? 5 panes de cebada y 2 pececillos, le dio a 5.000 hombres, sin contar las mujeres, ¿no? Dice en otra versión, en otro evangelio, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, viendo esta señal, sí, sin contar las mujeres y los niños, aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Tremenda señal. ¿Cómo haría uno para hacer un milagro de esa manera, de ese tamaño, ¿no? Pero el secreto está, obviamente, que él lo podía hacer. Pero dice que él bendijo. Dice, tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió a sus discípulos. Dio gracia primero por lo que tenía. Y confiando en Dios, se multiplicó el pan, se multiplicaron los peces y pudieron comer todos. Y se saciaron, y dice que sobraron 12 cestas de pedazos. Ya hemos escuchado varias veces este relato, este milagro, y vemos que después, en el relato continúa, ahora lo vamos a seguir avanzando, la gente empezó a seguirlo porque saciaban su hambre, saciaban, sí, la necesidad nada más, lo iban por su necesidad, no lo empezaron, si bien reconocieron que era enviado de Dios, pero después lo empezaron a seguir para que sus necesidades sean saciadas, nada más que por eso. Lo seguían por lo que él podía hacer, no por lo que era. Y creo que hoy también muchas veces podemos caer en eso, ¿no? En seguir a Dios o empezar a buscar a Dios por lo que él puede hacer y no por lo que él es. Él es el Hijo de Dios, el que murió por nosotros en la cruz, el que resucitó para darnos vida y esperanza. Y sí nos puede hacer un milagro, ¿cómo no? Cualquier necesidad que nosotros tengamos, él la puede suplir. Pero nosotros, si Dios te suple o no te suple, sigue siendo Dios para nosotros. Su carácter de divinidad no la pierde y su poder de restauración no lo pierde. Supongamos que seamos esa persona que 38 años de enfermedad que leíamos al principio. Hoy, si te sana, sigue siendo Dios. Y si no te sana, sigue siendo Dios. Igual. Amén. Muchas veces pasa. Sí. Que digo que el tema es que él sigue siendo Dios. El tema que para muchos ya deja de ser el Dios de él. Sí. O no lo sana, o no lo prospera, o no restaura, o no cambia una situación. Entonces, Dios sigue siendo Dios, pero para uno, lo único que quiere es que Dios haga un milagro y nada más. No lo hace, ya no sigue siendo el Dios de uno. Él será siendo Dios, pero ¿quién no es? Mucha gente. Sí. Sí, muchas veces se acerca por ahí, como decíamos al principio, por el dolor, ¿no? Por el,
Claro, claro. Y lo que pasa es que nosotros lo debemos amar porque nos salvó y nos dio vida eterna. Todo lo otro es secundario. Es secundario. Pero por ahí yo decía que por ahí te acercás por el dolor, ¿no? Supongamos, ha habido casos, una crisis matrimonial, ¿no? Yo he escuchado por ahí que se acercan a Dios y a mí mismo me ha sucedido, pero espera que Dios restaure, que Dios arregle, ¿no? Quizás las macanas que hemos hecho nosotros, y la verdad es que por ahí no sucede nada, es el motivo por el cual vos te acercás a Dios, y no sucede nada en el tiempo que vos estás esperando que suceda. Entonces las expectativas que vos tenés se derrumban, pero porque son expectativas humanas, son en tus tiempos, a tus velocidades y según tus prioridades. Muchas veces, eh, muchas veces creo que las prioridades de Dios no son las mismas que las de nosotros. Nosotros estamos apurados por algo, dale, solucioname esto, solucioname este problemita, y lo tenemos a Dios como un comodino, como ese Aladino, ¿viste? Y no, Dios no, como ya hemos dicho muchas veces, Dios no suple caprichos. Si bien Dios lo puede hacer, sí, Fíjate que hay un pasaje de la Biblia cuando dice, ojo, de opción de caer, mejor es que te quites el ojo, que entre un ojo y no que te pierdas. En tu mano, en tu pie, en tu boca o lo que sea. Entonces, Dios no le da importancia a nuestro cuerpo en sí, aunque sí lo quiere porque Él lo formó. Dios, la importancia que Dios da es cómo reacciona nuestro corazón ante la adversidad y las cosas. claro, Él no importa que vos entres al reino de los cielos, que entres paralítico, que entres con úlceras, que entres con esto. Si te sana, bienvenido sea. Pero si no te sana, a él lo que le importa es tu corazón. mirá, muchas veces nosotros, haciendo referencia a eso que vos decís del cuerpo, este cuerpo no nos va a servir en el cielo. Este cuerpo va a quedar acá, con un brazo más, un brazo menos, con un ojo más, un ojo menos, con una úlcera más, una úlcera menos. Este cuerpo está destinado, ya está condenado a polvo eres y al polvo volverás. Estaba hablando al cuerpo humano, ¿no? Ya está condenado a que se quede acá, en esta tierra. Este cuerpo no nos va a servir en el cielo. El espíritu va a volver a Dios, porque es el que lo dio. Nuestra alma, digamos, rediseñada como al principio, vamos a tener otro cuerpo celestial, que no sé, realmente yo no tengo, nadie sabe cómo va a ser ese cuerpo glorificado, pero claramente no va a ser este cuerpo de carne. Con este cuerpo no podemos entrar al cielo. O sea que muchas veces le damos mucho hincapié, lo que pasa es que es el estuche que tenemos ahora, y es lo que vemos y es lo que nos afecta, pero este cuerpo no nos va a servir en el cielo, en la eternidad. No, Mira, con todo respeto, ¿no? Estaba compartiendo con nosotros Samuel, cuántas veces él realmente sí, pasará con la esperanza que un día Dios sane y que un día él dolor siempre salga de su vida y él pueda tener esa vida normal como quiere tener y debe desear. Pero eso tampoco tiene que entender que eso tampoco lo tiene que llevar a la amargura y a la tristeza y a la angustia o con enojo de que Dios no lo haga. Dios tiene poder para hacerlo y muchas veces quiere hacerlo. Pero, ¿qué pasa si no lo hace? sí. A veces Dios está probando nuestra fidelidad también con eso, ¿no? Y nuestra permanencia y constancia. O sea que si yo te sano, vos me seguís. Si yo no te sano, no me seguís. Es con condiciones. Y Dios no pone, o sea, no espera de nosotros condiciones. Desea fidelidad a pesar de lo que nos esté pasando. De todas maneras, cuando dice ese versículo, si tu ojo es, dice, te dé ocasión de caer, o si tu mano de ocasión de caer, yo prefiero acomodar el ojo que está malo y prefiero acomodar la mano que está mala.
No creo que Dios pretenda que nos arranquemos los ojos. Lo que está diciendo ahí es acomodar ese ojo. Claro, arreglate. Está bien, pero yo quiero decir que Dios no tiene problema con esto. No, no. Yo sí, Con respecto a esto, si no andaríamos todos mancos. Andaríamos. yo antes, viste el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, entonces lo tomaba muy, qué bueno lo del Señor. Pero fíjate vos que a todas las iglesias le está dando una oportunidad de cambio, a todas. Es lo mismo, es mismo caso. Claro. Sí, se escucha. A todos nos da. Obviamente que todos tenemos un tiempo, no aprovechamos bien el tiempo, después pues, la historia, mientras estemos acá con ustedes, pues, no lo acepten a él, ¿no? El que no lo acepta, pues, hay una palabra que Dios acaba de decir, que no cambia más. Él no la va a decir. Esa es una frase nuestra. Carnal, humano. Dios no la va a decir. No. Por eso digo. No existe en la Biblia ese versículo. Dios siempre va a tener esa esperanza, como decís vos, de que cambie. El tema es que, dice que Dios ama a los pecadores, pero todos tenemos un tiempo hasta que no se arrepiente. Después, como Dios es justo y aborrece el pecado, el pecador participará. O sea, que no se arrepiente, se pone con la ira de Dios, con toda la ira. Es largo para explicar, pero en realidad Dios no ama al pecador. No, hay una frase que tenemos, hay una frase que todos nosotros es, no, pero hay una frase que tenemos nosotros que es, Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Es mentira, Dios no ama al pecador. Dios quiere que se transforme, pero no ama al pecador, ama al ser humano. Al pecador que peca no lo ama, de hecho lo condena. Sí, el que peca deliberadamente es condenado. Pero hasta el último día de su vida, sí, la oportunidad. hasta que donde se tenga tiempo no se puede recuperar. Sí. Bueno, hablando de tiempo, vamos a avanzar, así no se nos va el tiempo. Dice en el versículo 16 del capítulo 6, dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Los discípulos se suben a una barca y hay una tempestad, dice, se levanta el mar con un gran viento que soplaba. Y Jesucristo se acerca a ellos caminando. O sea que ahí
si bien nosotros siempre sabemos que Cristo era hombre, pero ahí utilizó, sería como un grado de divinidad, porque caminar sobre el agua, caminó sobre el agua, y se acercó y se subió a la barca donde ya los discípulos eh, ya estaban en la barca. Claro, rompió leyes naturales, sí. Usó su divinidad, porque ¿quién podría hacer eso humanamente? Imposible. Pero sin embargo, él, que era Dios, en un cuerpo humano, pudo realizar eso, que es rompiendo leyes naturales, donde pudo caminar sobre el agua y subirse a la barca. Y se sorprendieron los discípulos y creo que fue otra señal para reforzar la fe, para reforzar la imagen que ellos tenían de Cristo, que realmente era el Hijo de Dios. Que el que hacía eso realmente venía de Dios. Además de la alimentación de los 5.000, ahora le estaba dando otra señal más, rompiendo leyes naturales, en la cual afianzaban su fe y reconocer que Jesucristo era realmente el Hijo de Dios. Porque otra persona no podía haber hecho una cosa así. ¿Mm? En este momento del relato del relato bíblico. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, el 22, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al mar, donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Acá Cristo les reprocha y se da cuenta que la gente lo estaba buscando por el alimento, para saciar su hambre, nada más que por eso. Habían visto señales, los milagros, el prodigio, pero lo que querían era el pan, el sanguchito. Iban por el pancho y la coca. ¿Mm? Lo buscaban, es como, viste, lo buscaban por el pancho y la coca a Cristo. ¿No? Dice, trabajad, el 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿No? Trabajad por la comida que a vida eterna permanece. ¿No? Darle importancia a las cosas espirituales, está diciendo, no por lo natural, sino por la comida espiritual, que es lo que realmente es lo que nos fortalece. En otro versículo dice que no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es fundamental el alimento natural, pero el espiritual también es importante. El alimento natural, el alimento natural fortalece y nutre este cuerpo, que es terrenal, pero el alimento espiritual nutre el cuerpo espiritual, que ese sí nos va a servir para cuando vayamos a la eternidad. La palabra revela, la Biblia revela el carácter de Dios, ¿no? Y hoy por hoy nos toca aprender el carácter de Dios acá, que estamos vivos en la tierra, para que después en la eternidad lleguemos a entender y comprender. Primero tenemos que ser obedientes acá para después poder entrar al cielo, porque en el cielo no va a entrar ningún desobediente. Por eso Dios nos disciplina, nos exhorta mientras estamos acá en la tierra. Y está esperando que cambiemos, tiene paciencia, nos da oportunidades, siempre está apostando en nosotros. No está diciendo este no cambia más, está diciendo este va a cambiar, este va a cambiar, este va a cambiar. Dios está apostando y está creyendo en nosotros, como nosotros creemos en Dios, que Él puede hacer la obra en nosotros. ¿Mm? Vamos. Así es, así es. Vamos a saltar un poquitito, así avanzamos. El 29 dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis
en el que Él ha enviado. Y es parecido al versículo que vos citabas, César, que esta es la vida eterna, que conozcan a Dios. Dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El maná, como decía hace un ratito, era tipo y señal, tipo y sombra de Cristo. Jesucristo es el verdadero pan de vida. Era un ejemplo el maná en el desierto. El verdadero pan de vida es Cristo, que descendió del cielo, dice, según el versículo 33, y dice, y da vida al mundo. Jesús le dice en el 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesucristo no hace acepción de personas. Todo el que viene a Cristo, Él lo recibe, con plena certidumbre de fe, con pleno arrepentimiento sincero, Jesucristo lo recibe. Él no echa a nadie fuera. Él no selecciona. La salvación está para aquel que quiera creer. Amén. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. De no perder a nadie de los que han creído. Y en el día postrero resucitarlo para vida eterna. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice un poquito más adelante, el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez vuelve a decir que yo lo voy a resucitar, yo lo voy a resucitar. Como diciendo, reafirmando ese concepto, ¿no? De que tengan fe, de que aquel que muera, que es la muerte primera, que es esta muerte, es despojarnos de este cuerpo carnal, pero en el día postrero, en el día que Él venga, nos va a resucitar y nos va a entregar ese cuerpo celestial que estábamos hablando hace un rato. Que ese sí nos va a servir para entrar al cielo. Dice el 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Otra vez vuelve a reafirmar que el que cree en Jesucristo ya la tiene a la vida eterna. Está transitando la vida eterna, está viviendo. Lo que estamos viviendo ahora es el proceso de transformación, de cambio, que a través de la obediencia, de la disciplina, estamos siendo transformados. Nuestra alma está siendo rediseñada nuevamente como al principio, para poder estar en sintonía con Dios, en sintonía con el Espíritu Santo. Pero ya estamos viviendo la vida eterna. Porque el que cree, dice la palabra, ya tiene vida eterna. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Dice que la carne de Cristo es verdadera comida y la sangre es verdadera bebida. El participar, y hace referencia también, por eso dejó los símbolos en la Santa Cena, ¿no? El pan, que representa el cuerpo de Cristo, el cuerpo sacrificado en la cruz, y la sangre derramada en la cruz. Son los dos símbolos que, junto con creo yo, con el bautismo en agua, son los dos símbolos que ha dejado que nos identifican con Cristo. El bautismo, el sumergirse en agua, representa la muerte y la resurrección. Nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y en la copa, en el pan y la copa, representa ese sacrificio que ha hecho por nosotros. El pan, el cuerpo, y la sangre el vino, perdón, es la sangre que Él derramó por nosotros. Y ya vamos terminando, porque están medio inquietos los veo. Ya vamos terminando. Le damos un cierre a esto. Dice, el 60. El 60, y acá viene la parte más brava que habla Jesucristo. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Cómo es esto que tenemos que comer su carne y beber su sangre? ¿Qué está diciendo? No estaban entendiendo, porque estaba hablando de lo que Él iba a hacer en la cruz. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso no la estaban entendiendo, porque estaba hablando de cosas espirituales. ¿Cuántas veces nos habrá pasado a nosotros que Dios quiere hablarnos a nuestra vida y no entendemos porque todavía no hemos desarrollado una vida espiritual? Yo creo que en la vida espiritual vamos teniendo niveles, y así como somos niños, ¿no? El niño toma la leche y a medida que va creciendo va adquiriendo comida sólida. En el mundo espiritual también es igual. En la medida que avanzamos y crecemos, Dios nos va dando comida sólida. No podemos vivir a leche nada más todo el tiempo. No podemos estar prendidos de la teta a la vaca toda nuestra vida. Tenemos que comer comida sólida. Pero para recibir la comida sólida tenemos que desarrollar primero una vida espiritual, un crecimiento espiritual. Si no, es imposible entender. Porque en la medida que vamos avanzando en Dios, hay cosas que quizás es por revelación. En este tiempo es por revelación. Pero Dios no va a revelar algo a un niño. O lo va a revelar en la medida de su capacidad. Hay cosas, por ejemplo, nosotros hemos pasado porque vamos al jardín, vamos a la primaria, vamos a la secundaria y después universidad. Vos a un niño de jardín no le podés enseñar cosas de universidad. Y eso es un claro ejemplo de lo natural. Una cosa del secundario no se la puede enseñar a un nene de jardín, porque no la puede entender, todavía no ha desarrollado su capacidad intelectual. ¿Me explico? Tampoco a un muchacho de secundaria no le podés salir con algo del jardín. Porque va a decir, ¿qué me estás hablando? Esto ya lo aprendí hace rato, no me vuelva a dar algo que yo ya... Vamos creciendo en niveles, y en la vida espiritual y en la vida cristiana también. Y tiene que haber un crecimiento. Uno mismo tiene que sentir que ha avanzado y que ha crecido. Supongamos, vamos a poner una medida de año a año. Nosotros hoy tenemos que estar mejor que el año pasado. Tendríamos que haber crecido. Esa es la idea y es lo que Dios está esperando, ¿no? Que dejemos de ser niños fluctuantes y empezamos a crecer. Y maduremos en la fe y maduremos en el espíritu. Dice el 64,
Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos desertaron. Y Jesús dijo entonces a sus 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar y era uno de los 12. El traidor estaba dentro de los 12. Jesucristo lo había elegido porque lamentablemente era la función de Judas, ¿no? La traición, el hacer su trabajo, el trabajo sucio. Alguien lo tenía que hacer y fue elegido Judas para esta tarea, lamentablemente, ¿no? No quiere decir que Dios no le haya dado la oportunidad de arrepentirse, pero ya estaba como predestinado a hacer lo que hizo, ¿no? A vender al maestro. Amén. Hacer un vaso de deshonra. Y me llama la atención, ya para dar un cierre a esto, si ustedes se fijan, que es Juan capítulo 6, 66. ¿Qué dice? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahí está hablando de, es una apostasía, de volverse atrás. Y justo coincide con el número, ¿no? 666. Como que les tomó un espíritu y abandonar, ¿vieron? Justo coincide, por eso me llamó la atención eso. Cuando lo leí me sorprendí. Y que justo coincidía con ese número, ¿no? 666, dice, y varios de sus discípulos ya no andaban con él y volvieron para atrás. Se rebelaron contra Cristo y ya no dejaron de creer. Y justo coincide con ese número que sabemos que representa a Satanás, el 666. Como que los hace volver para atrás. Y hoy por hoy, quiera Dios que nunca volvamos nosotros para atrás, ¿no? Que siempre marchemos hacia adelante. Mira lo que tiene oro ese hermano ahí. Tiene oro. No se puede compartir, ¿eh? No se puede compartir el mate. Así que, bueno, hasta aquí es el estudio de San Juan, el capítulo 6, 5 y capítulo 6. No sé si tiene algo más para agregar. Muy bueno. Bueno, mejor que haya sido de bendición como siempre, compartir la lectura, el estar siempre, el estudio. Creo que el versículo que vos nombraste ayer estaba en Josué 1:8 y me está bueno para recordarlo hoy. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que es lo que hablábamos ayer, ¿se acuerdan? De prosperar. Que todo nos salga bien tiene que ver con que meditemos en este libro, que es la Biblia, de día y de noche, ¿no? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Si nosotros prestamos atención a lo que está escrito, y guardamos y mantenemos una disciplina y un orden y una obediencia, todo nos va a salir bien. Está garantizado en su palabra, es una promesa. Para que entonces hará prosperar. Sí. Pedí disculpas porque me estaba moviendo, porque me estaba cambiando la fecha. Bueno, menos mal que no salieron en las cámaras las piernas.
Ya voy cerrando por Zoom, voy cerrando la grabación. podríamos decir, Muchas gracias a todos por estar aquí. Sí.